¿Qué quiere decir? Que para empezar, no todos los pacientes van a tener la misma causa, no todos los pacientes van a tener los mismos factores de riesgo, no todos los pacientes van a tener el mismo tipo inflamatorio y no todos los pacientes se van a aparecer cuando lleguen al consultorio en cuanto a síntomas. Ni siquiera en cuanto a las radiografías o los cambios anatómicos que podríamos ver en una tomografía. Y entonces eso nos complica la existencia porque el paciente con EPOC pudiera ser cualquiera de los que estamos sentados en esta sala. ¿Por qué? Porque se han descrito diferentes etiotipos, que son los orígenes de la enfermedad que vamos a ver más adelante. Que claro, se va a caracterizar por síntomas respiratorios crónicos, que la triada que nos sabemos desde la escuela de medicina es disnea, tos y expectoración, pero que hoy por hoy se agrega las exacerbaciones como algo que tenemos no solo que tratar en el momento que aparecen, sino que evitar su aparición durante la enfermedad. Porque tú puedes tener un paciente muy bien medicado, muy bien controlado en síntomas, pero si se exacerba, le va a ir mal. Entonces, las exacerbaciones son eso que tenemos que tratar de evitar en el paciente con EPOC. Y esto obviamente va a estar asociado a anomalías en las vías respiratorias, que puede ser bronquitis o bronquitis. Ojo, doctores, el diagnóstico de bronquitis crónica no es un diagnóstico válido. Bronquitis crónica es describir una característica que tiene el paciente. Es como decirle, tiene las uñas feas. ¿Por qué tienes las uñas feas? Ah, porque tienes hongo. Entonces el diagnóstico es onicomicosis, no uñas feas. Aquí, nuevamente, el paciente con EPOC puede tener bronquitis crónica, sí, pero el paciente con asma también tiene bronquitis crónica. Y existe bronquitis crónica por otras causas. Entonces el diagnóstico de bronquitis crónica es nada más no quererme mojar a decirle a un paciente que tiene EPOC. En los expedientes clínicos no debería existir el diagnóstico bronquitis crónica, porque solo estás describiendo una característica que tiene el paciente. Y claro, también puede haber daño alveolar, que es el famoso enfisema. También, ojo, no son sinónimos. Ni todos los pacientes con EPOC tienen enfisema, ni todo el enfisema es a causa de EPOC. Hay muchas otras causas de enfisema. Y si yo le voy a decir a un paciente que tiene enfisema, tengo que probárselo. Eso es un diagnóstico histopatológico. Yo tengo o que tomarle una biopsia y ver esa ruptura de las paredes alveolares, o en una tomografía de alta resolución, porque ni siquiera las radiografías de tórax nos alcanzan para hablarnos de eso. Entonces vean cómo hay varias cosas que hemos hecho bastante diferente a lo que hoy por hoy conocemos de la enfermedad. Y que bueno, estas afecciones van a causar la limitación persistente y progresiva del flujo de aire, que es lo que nosotros vemos en la espirometría. Ahora, como les decía, hoy por hoy se le da mucho peso a la etiología del EPOC. Antes prácticamente dábamos por hecho, pues fumó, y era lo único que buscábamos. Usted ha fumado, pero resulta que, por ejemplo, el antecedente de fumar cigarrillos no es solo si el paciente fumó activamente, sino incluso si estuvo expuesto a humo de segunda mano. Y esto es durante toda la vida, doctores, porque ese humo de segunda mano causa mucho más daño cuando uno se expone en la infancia, porque resulta que nuestra función pulmonar no nacemos con el 100% de función pulmonar. De hecho, anatómicamente los pulmones terminan de desarrollarse hasta los 8 años y funcionalmente alcancemos el máximo de función pulmonar a los 25 años. Después de los 25 años empezamos a envejecer pulmonarmente. ¿Quiénes de aquí tienen 25 años? Todos, ¿no? Bueno, les doy una mala noticia. Todos nosotros perdemos hasta 30 mililitros de BEF1, es decir, de este marcador de espirometría, cada año que envejecemos después de los 25 años. Échenle cuenta, yo tengo 34. Eso quiere decir que tengo 270, 300 mililitros menos de BEF1 solo por envejecer que cuando tenía 25 años. Si yo fumé, si yo vivo en una ciudad contaminada, si cociné con leña, si tengo alfa-1 antitripsina, etcétera, etcétera, eso se va a acelerar y entonces me colocan como un paciente en riesgo para tener EPOC. Primer mensaje, la espirometría no es un estudio de una sola vez en la vida. Todos nosotros tendremos que estarnos haciendo una espirometría una vez al año para saber si estoy perdiendo más función pulmonar que la esperada por envejecer. Y entonces prevenir que aparezca la enfermedad después de unos años. Ahora, también existen cuestiones genéticas como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que de hecho estos pacientes rompen la norma porque son pacientes muy jóvenes, en sus 20 o 30, que tienen enfisema y tienen características de EPOC y no son por fumar, son porque no tienen esta antitripsina, esta antiproteasa,
y entonces tienen daño pulmonar acelerado, en los 20 o 30 ya están siendo diagnosticados. El desarrollo anómalo del pulmón, lo que les decía, nosotros nos seguimos desarrollando después de nacer pulmonarmente y si algo me afecta en esos años, puedo tener EPOC. El hecho de la contaminación ambiental, la exposición a biomasa, que aquí no solo entra el humo de leña, entra también el tema del petróleo y nosotros tenemos una generación de mamás de los años 70, 80 que cocinaran con estufas de petróleo y que se tiene que preguntar. También existe una EPOC asociada a infecciones. Los pacientes que han tenido tuberculosis, después de curarse la tuberculosis, pueden tener una patología compatible con EPOC en su vía aérea. E incluso la asociación EPOC-asma, porque ¿qué creen, doctores? Que si no tratamos bien a los niños o adolescentes que diagnosticamos con asma, si no los controlamos realmente, si solo les tratamos los síntomas por razón necesaria, esa vía aérea se va a cicatrizar, se va a remodelar y de adultos yo los voy a estar diagnosticando con EPOC. Solo por no haber sido tratados correctamente como asma. Y eso es otro boleto mucho más difícil. E incluso causa desconocida. Entonces, todos los que estamos sentados aquí, ¿sí o no tenemos riesgo de tener EPOC? Sí. Sí, porque yo vivo en la Ciudad de México, donde todo el tiempo hay contaminación, ¿no? Y además si tuve asma y etcétera. Entonces, es muy importante entender esto. Ahora, hay una parte que hemos dejado durante muchos años de ver, que es el famoso paciente que tiene todos los síntomas, que tiene el factor de riesgo, el famoso viejito que llega porque tose, porque fumó, y le haces la espirometría y sale normal. Y entonces te quedas, era el que muchas veces le decíamos, tiene bronquitis crónica, ¿no? Pues resulta que este paciente entra en la clasificación de pre-EPOC, así como ya ahora tenemos prediabetes, prehipertensión, premaligno, que es este riesgo aumentado, que ya va el paciente para eso, pero todavía no tiene la manifestación definitiva, pues ahora hay pacientes con pre-EPOC. ¿Qué paciente es un paciente con pre-EPOC? Aquel que tiene la carga sintomática muy marcada, que tiene un factor de riesgo, pero que la espirometría todavía no tiene obstrucción. ¿Cómo puedo saber si tiene pre-EPOC? Cuando hay cambios, por ejemplo, puede ser que ya tenga enfisema en la tomografía, porque el enfisema no se mide en espirometría. La espirometría solo dice obstruido o no obstruido, punto. También puede tener alteraciones de vía aérea pequeña, porque en la espirometría no se censa vía aérea pequeña. Escuchamos muchos años los famosos mesoflujos, 25-75. Eso no sirve para nada, doctores. Tenemos varios años sabiendo que esos mesoflujos no se repiten ni siquiera en el mismo paciente. Si yo quiero saber de vía aérea pequeña, existe una prueba que se llama oscilometría, que sí me habla de vía aérea pequeña. E incluso pruebas de otras situaciones como DLCO, que es la difusión de monóxido de carbono pulmonar y que me habla de cuánto espacio del alveolo realmente está sirviendo para intercambiar gases, o datos de hiperinsuflación, o incluso lo que les hablaba, que de un año a otro el paciente pierda más función pulmonar de la esperada. Ese es el paciente que está en pre-EPOC. Amerita que empiece a montar acciones para que no llegue justamente a tener la enfermedad. ¿Cuáles? Puede ser desde medicación hasta rehabilitación pulmonar, cese del tabaquismo o del factor de riesgo y seguirlo durante el tiempo para saber cuándo ya presenta la enfermedad y poderlo tratar de manera adecuada. Ahora, entonces regresamos a nuestro paciente. Él es un paciente que ha trabajado en una cementera. Ese es un lugar de mucho riesgo, porque lamentablemente no tienen equipo de protección personal y además de que hay quema de polvo, siempre hay polvo en el ambiente, hay mucho riesgo. Él tiene síntomas de 10 años de evolución, tiene tos, tiene expectoración y desarrolla disnea cuando ya lo diagnosticaron con asma. Y además, lamentablemente tiene este ciclo, ¿no?, de supuestos cuadros invernales de gripa que nos hablan de potenciales exacerbaciones, de potenciales momentos en los que tiene más inflamación. Entonces, claro que este paciente, aunque no fumó, es un paciente que tengo que investigarle poco. Ahora, ¿cómo sé cuál es la diferencia entre asma y EPOC? ¿Cómo hago la diferencia para decirle a este paciente, efectivamente tiene asma o efectivamente tiene EPOC? Y aquí entramos en el tema del diagnóstico. Lamentablemente, doctores, y esta es información de México del estudio Platino,
que se desarrolló hace 20 años, pero que sigue reflejando nuestras carencias. El estudio Platino demostró que en México 86% de los pacientes, es decir, 9 de cada 10 pacientes que llegan a nuestros consultorios diciendo, yo tengo un factor de riesgo, tengo síntomas y vengo a consultar por esos síntomas respiratorios, salen sin el diagnóstico de POC y sí tienen la enfermedad. O sea, dejamos ir a 9 de cada 10 pacientes que sí tienen la enfermedad sin diagnóstico. Del lado contrario, 50% de los viejitos a los que ustedes le han dicho que tiene EPOC solo porque tosen, 50% de esos viejitos no tienen EPOC y los están sobremedicando con algo que no necesitan. La causa de las dos situaciones es la misma, no pedir espirometrías o pedir espirometrías simples que no sirven para nada. Las espirometrías siempre tienen que hacerse con broncodilatador. Las espirometrías simples me dejan exactamente en el mismo lugar de no haberle pedido nada. Entonces vean cómo un simple estudio hace que yo trate correctamente estos 9 que estoy dejando ir sin diagnóstico y no sobretrate a 50% de los que hoy estoy medicando y que no lo necesitan. Y de hecho, la espirometría es un sine qua non de la EPOC. Yo no tengo un diagnóstico clínico de POC. De hecho, googleen diagnóstico clínico de POC y les va a salir. La espirometría es necesaria para el diagnóstico de POC. No existe clínicamente que yo pueda asegurarle a un paciente, así como en el caso de, usted tiene POC. No existe. ¿Por qué? Porque tos, disnea y expectoración son 3 síntomas que son sumamente comunes entre las enfermedades respiratorias. El paciente con asma tiene tos, disnea y expectoración. El paciente con COVID tenía tos, disnea y expectoración. El que tiene neumonía, la fibrosis pulmonar, la neumopatía intersticial. Pero inclusive son síntomas que podemos encontrar en patologías no pulmonares. Reflujo gastroesofágico con quemadura de vía aérea da tos, disnea y expectoración. Rinitis con rinosinusitis da tos, disnea y expectoración. Entonces, por eso yo no puedo tener un diagnóstico clínico de POC. Yo tengo que hacerle la espirometría y obtener justamente este marcador de la relación BF1 capacidad vital forzada menor al 70% o al límite inferior de la normalidad después de ponerle broncodilatador para decirle a ese paciente que efectivamente tiene POC. Entonces, la espirometría es el estándar de oro actualmente para diagnosticar las enfermedades obstructivas y se debería hacer en todo paciente mayor de 40 años en el que detectemos un factor de riesgo, así aún no tenga ningún síntoma. Y ya les decía yo, de hecho, todos nosotros, así como nos vamos a pedir nuestra glucometría y nuestro Papá Nicolau y nuestra radiografía de tórax y nuestro electrocardiograma una vez al año ahí al API o a Chopo o a cualquier laboratorio, pues deberíamos de hacernos una espirometría con broncodilatador. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi BF1 hoy. Si en un año perdí 100 mililitros, me empezaría a preocupar, porque solo en un año perdí más de 3 veces lo que debería perder. Y eso es contar mi propia historia de función pulmonar. Ahora, esto es la espirometría del paciente. No es el tema de la plática darles espirometría, porque eso nos valdría 3 o 4 horas más en que ustedes revisaran toda la interpretación. Pero básicamente, este reporte tenemos los valores que vamos a reportar, el predicho que nunca se interpreta porque son los valores ideales, el límite inferior de la normalidad, que es lo mínimo que el paciente debe hacer antes de decirle que está enfermo, es una manera de personalizar la espirometría, porque resulta que si dejamos el 70% para todos, sobrediagnosticamos a los viejitos e infradiagnosticamos a los jóvenes. Y luego vienen 3 maniobras pre-medicamento, 3 maniobras post-medicamento. Así deberían ser los reportes de espirometría. Entonces tenemos la relación BF1 capacidad vital forzada, el paciente del caso hace 63%. Tiene obstrucción, sin lugar a dudas. Hay que clasificarla, antes se clasificaba por porcentaje el predicho, ahora hay otra clasificación que es escorseta, nuevamente eso no lo vamos a ver acá. Pero
Sí, es allá. Aquí lo tienen que reportar. Ahorita le estuvo, está reiniciando. Va. Estaba bueno la plática, ¿eh? Está bien. Farmacología, ¿qué más? ¿No? Desde el año pasado ya son 3. Básicamente yo separo en una parte de abajo que son pacientes con poco riesgo de exacerbación. Ojo, no hay todo paciente con EPOC tiene riesgo de exacerbarse. Es parte de la historia natural de la enfermedad. Hablamos de poco riesgo y mucho riesgo. Los de poco riesgo son aquellos que no han tenido exacerbaciones que han requerido hospitalización, es decir, nunca en su vida se han hospitalizado por sistema respiratorio, o solo han tenido una exacerbación moderada en los últimos 12 meses. La exacerbación moderada y o con esteroides sistémicos. Si tu paciente tiene un ciclo de antibiótico con tema respiratorio, te tuvo una exacerbación moderada. Y ese paciente, si solo ha tenido una, es un paciente de bajo riesgo. Y entonces se divide en A o en B de acuerdo a la carga sintomática. Si mi paciente tiene MMRS de 0 a 1 y CAD menor de 10, es un paciente con baja carga sintomática, es el grupo A. Si mi paciente tiene MMRS más de 2 y CAD mayor de 10, es un paciente con alta carga sintomática, es grupo B. Y entonces ahí tomo decisiones terapéuticas. Si mi paciente es el grupo A, en donde no tiene tanto riesgo de exacerbar y no tiene tanta carga sintomática, puedo darle un broncodilatador. Primer problema, no debe ser de contracción. Los broncodilatadores para el paciente con EPOC está prohibido darles Convivens, salbutamol y patropiopsolito, porque no les sirven para nada. El paciente con EPOC necesita broncodilatarse potentemente porque esa vía aérea ya está remodelada, ya tiene fibrosis. Lo poquito que yo logre abrir tiene que ser contundente y durante 24 horas continuas. Entonces no se vale darle salbutamol y patropiopsolito al paciente. De hecho, si ustedes ven, en ningún lado dice que mi paciente con EPOC tiene que tener rescates con salbutamol o tener salbutamol por si le da tos o por si le da falta de aire. Eso no lo robamos del paciente con asma y muy mal hecho, porque el paciente con EPOC con su medicación todos los días deben tener suficiente para no sentirse mal. Si están necesitando un extra, ojo, foco rojo, ya necesita que le cambien el tratamiento. Y entonces vean cómo estos pacientes son los únicos de los que me recomiendan monoterapia, es decir, un solo medicamento. Problema, estos pacientes yo los titulo los elefantes blancos, porque todo el mundo dice que existen, pero yo nunca he visto uno.
¿Por qué? Porque si no tiene síntomas y no ha tenido exacerbaciones, ¿ustedes creen que va a venir al consultorio? No. Entonces la monoterapia en realidad va a ser buena para muy poquitos pacientes con el EPOC. Si yo tengo ya alta carga sintomática, lo mínimo que le debo dar al paciente es terapia doble. Es decir, un broncodilatador beta-2 de larga acción junto con un antimuscarínico de larga acción. Las famosas terapias LABA-LAMA, que tenemos muchas. Hay Esquiolto, hay Anoro, hay Tibro, muchas marcas. Esas son las que amerita este paciente con alta carga sintomática. Es lo mínimo indispensable para tratar al paciente con EPOC. Ahora, el grupo de arriba, si se fijan, es el paciente que tiene alto riesgo de exacerbar. No importa si tiene poco o muchos síntomas, si su paciente ya se hospitalizó una sola vez o ya tuvo más de 2 exacerbaciones moderadas, es un paciente que hay que ponerle mucha atención. Porque las exacerbaciones son como una bola de nieve. Empiezan suavecito, arriba, poca aceleración y luego y cuando queremos tratar al paciente, cuando es exacerbador frecuente, porque ya se hospitalizó 2 veces, porque ya tuvo 3 exacerbaciones, es muy tarde. Ya no lo voy a detener, esa bola de nieve no se va a detener. Entonces, por eso hay que tratar al paciente tempranamente. Y este es un gran avance que tuvimos el año pasado en el tratamiento de los pacientes con EPOC, porque aquí podemos iniciar al paciente con triple terapia, que son los 2 broncodilatadores de los que ya hablábamos, más un esteroide inhalado, juntos en el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque el esteroide inhalado es lo que me va a ayudar a desinflamar esta vía aérea para que no se exacerbe. Entonces, la pregunta hoy, doctores, en su consultorio es, ¿beneficio al paciente con doble terapia o es un paciente que amerita triple terapia? Punto. Nunca ha sido más sencillo. Monoterapia, muy poquitos pacientes realmente van a beneficiarse de ella. Y si se fijan, aquí hay un gran faltante. Los famosos AICS-LABA, Ceretil, Devanel, Síndico. Pues resulta que ya no están indicados para el paciente con EPOC. ¿Por qué? Porque al darle un solo broncodilatador, regresábamos a no lograr tratar correctamente los síntomas. Y eso se vio en estudios como este, donde cuando yo les daba monoterapia, por ejemplo, con tiotropia a los pacientes que nos han venido muchos años, que es lo mejor, vean como más del 50% de los pacientes seguían teniendo disnea. Es decir, no les estaba funcionando para absolutamente nada. De hecho, cuando nosotros probamos las terapias dobles contra tiotropio, en todos los estudios ganaron las terapias dobles. Entonces, lógica cuántica, 2 siempre va a ser más potente que 1, punto pelota. Y entonces es por eso que el tiotropio solito, aunque nos siguen diciendo que es el estándar de oro para tratar el paciente con EPOC, es una mentira desde hace 10 años. Y de hecho, el mejor LAMA que está en el mercado es un metilidinio, no tiotropio, como nos han vendido. Entonces, por eso les digo que hay que leer muy bien las letras chiquitas, porque hasta el año pasado nos decían que el tiotropio era el mejor inicio de tratamiento y eso tiene mucho tiempo de no ser cierto. Ahora, si yo comparo terapia doble contra terapia doble, muchos creerían que tiotropio lodaterol, que es Esquiolto, es lo mejor, porque tiene tiotropio. Pues mentira otra vez. La mejor terapia doble que existe es umeclinio bilanterol, que se comercializa como Anoro. Es la que contundentemente gana mayor función pulmonar en los pacientes con EPOC, que es lo que necesitamos para que no tengan síntomas. Entonces, por eso les digo, doctores, hay que leer todas las letras chiquitas de todos los flyers, de todos los que llegan a nuestras manos, porque a veces ahí ya está la verdad oculta. Ahora, como les decía, la iniciativa tiene estos cuadritos donde nos van dando mensajes muy importantes. El tema de no utilizar broncodilatadores de corta acción y tampoco utilizar, por ejemplo, teofilina o broncodilatadores orales, porque además de que ya sabemos que no sirven, realmente solo retrasan iniciar un tratamiento que sí le funciona al paciente con él. Entonces, hoy por hoy está contraindicado utilizar teofilina. Ahora, volvemos a este tema. ¿Qué pasa con los AICS-LABA? Como les decía, ¿qué pasa con Síndico? ¿Qué pasa con Ceretil? Con todas estas moléculas que nos habían dicho que servían para EPOC. Pues lamentablemente en su tiempo sirvieron, porque no teníamos nada más. Pero hoy por hoy, si yo necesito ponerle un esteroide al paciente con EPOC, tiene que ser en triple terapia. Los AICS-LABA ya no están indicados para que yo trate al paciente con EPOC porque se quedan cortos en broncodilatador. Entonces, todos estos pacientes que tengo con AICS-LABA deberían migrarlos a triple terapia para lograr realmente tener el beneficio del esteroide y la broncodilatación máxima.
Y eso se ha visto en todos los estudios de triple terapia, doctores. Estos son los estudios de Trelegy, que es una de las triples terapias en un solo dispositivo, Fulfill e Impact, y la triple terapia de Tringo, que es Trilogy Trinity Tringo Studios. En todos ellos, triple terapia ganó más función pulmonar que todos los competidores. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Trelegy contra Síndico, que ganan 179 mililitros más, Trelegy, de función pulmonar. Por ejemplo, Trelegy contra una terapia doble, justamente ganan 54 mililitros más. Tenemos a Trimbo, por ejemplo, contra una Incislava, 63 mililitros más. Tenemos a Trimbo contra un Lavalama, 19 mililitros más. Y tenemos incluso a Trimbo contra Tiotropia, 61 mililitros más. Por eso es que hoy la triple terapia se empieza a convertir en la mejor opción de tratamiento para el paciente con EPOC. Porque además, ustedes podrían decirme, bueno, pero yo ya le específico, ya tienen esteroides, ya lo están protegiendo contra exacerbaciones. Pues, ¿qué creen? En tema de exacerbaciones, también las que más reducen exacerbaciones son las triples terapias. Por ejemplo, Trelegy en el estudio Fulfill redujo 44% más exacerbaciones que el Síndico. O, por ejemplo, en el tema contra la Lavalama fueron 25% más exacerbaciones a favor del uso de Trelegy, es decir, de reducciones de exacerbaciones a favor del uso de Trelegy que al utilizar un Lavalama. Entonces, por eso es que hoy se posiciona como una buena opción. Entonces, bueno, vamos a usar triples terapias. Y ustedes me dirán, bueno, puedo darle el cíclico en un dispositivo y Tiotropia en otro. Y ya hago triple, porque ya tengo una Incislava y un LAMA. Problema, esas combinaciones no sirven. De hecho, la misma iniciativa global dice que idealmente los tratamientos tienen que ser en un solo dispositivo. Porque acaba el examen. ¿Cuántos dispositivos saben utilizar bien ustedes, doctores? ¿Y no ustedes le explican al paciente cómo usarlo? ¿Y cómo le explican si no saben? Y ahora imagínense que ese paciente no solamente le tiene que entender cómo utilizar uno, sino cómo utilizar dos. Pero además, uno es cada 24 horas y uno es cada 12. ¿Creen que el paciente les va a entender? No. Y eso ya se ha demostrado en múltiples estudios. Por ejemplo, este es el estudio Intrepid, donde justamente se comparó a Trelegy, que viene en un solo dispositivo, contra una terapia abierta, es decir, darle varios dispositivos al paciente con EPOC. Y vean cómo hasta en función pulmonar, las barras azules son Trelegy, tuvo mucho más ganancia en función pulmonar que darle la misma clase terapéutica, porque es triple terapia, pero en dispositivos diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente acá se les saltaba una dosis, se sobremedicaban, porque si les dicen uno cada 24 y uno cada 12, se ponen los dos cada 12, o se ponen los dos cada 24 y entonces ya no tienen una dosis. Y eso hace que elegir un dispositivo único sea mucho más sencillo para el paciente con EPOC. Entonces, cerrada y abierta no son iguales. Si tengo la opción de poder dar en un solo dispositivo, tengo que elegir un solo dispositivo. Ahora, yo les decía, Trelegy, Trimbo y ahora viene Trixeo, son 3 terapias triples que vienen en un solo dispositivo. Yo le puedo dar cualquiera, ya funciona exactamente igual, ¿no? Pues no. Para empezar, nos han vendido que extra fino es extra mejor. Vienen al consultorio y nos dicen, es que mi terapia es terapia extra fina. Llega todo el pulmón y nos enseñan esta imagen donde vean, se ilumina todo el pulmón con la terapia extra fina, mientras que con las otras terapias, se ilumina bien poquito. Hay que leer las letras chiquitas, doctores. Para empezar, estas ni siquiera son imágenes de pacientes. Son imágenes de reconstrucciones basadas en tomografía. Ustedes tratan tomografías, tratan pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué les hace valer un estudio que se basa en tomografías? Porque además solo fueron 20 tomografías. O sea, yo creo que hay 384 millones de pacientes con EPOC para que nos den 20 tomografías. Pero además de eso, curiosamente dicen, todos asumimos que todos tienen una técnica inhalatoria perfecta. Problema, con los dispositivos en spray, que son los que están en terapia extrafina, tenemos una muy importante descoordinación mano-boca. Y entonces casi todo se queda en boca, a menos que utilice una aerocámara, pero hay técnicas especiales para las aerocámaras. Entonces, toda la técnica inhalatoria perfecta.
no se cumplen en nuestros pacientes. Pero además, muy ventajosamente, dicen todas las moléculas se adhieren a la pared. Problema. Si yo tengo una molécula muy finita, cuando yo la inhalo, se va a quedar volando en el aire. No tiene el suficiente peso para caer y pegarse a la pared del bronquio. Y lo que sucede es que cuando mi paciente saque el aire, esa molécula sale. Entonces, muy ventajosamente para su terapia extrafina dicen que todas se pegan. Pero además reflexionemos, doctores, ¿dónde tiene que hacer su actividad el broncodilatador? ¿En el bronquio o en el alveolo? Su nombre lo dice, broncodilatador. Bronquio. ¿Por qué me impresiona que se pinten los alveolos en esta imagen de tomografía? Esto más bien me coloca en riesgo de que esto que llega a los alveolos pase al torrente sanguíneo y tenga efectos secundarios. Entonces vean cómo a veces nos dejamos impresionar de, ay, no, qué padre, sí, le voy a dar extrafino. Con que mi medicamento tenga el tamaño de partícula correcto, va a pintar los bronquios, que es donde tienen que jugar. Punto. Entonces, extrafino no es extra mejor. Y justamente ya existe una comparación que es un metaanálisis de red, porque por hoy no hay estudios frente a frente entre las triples terapias, donde ya se compararon los tres competidores para ver quién es más efectivo en el tema de los pacientes reales. Se escogieron muchos estudios, lamentablemente solo 23 cumplieron rigor científico. Y aquí yo me preocupé porque de 10,000 estudios, solo 23 cumplieron rigor científico. Pues entonces, ¿qué estamos leyendo, doctores? Si solo 23 pueden entrar a un metaanálisis, es preocupante, ¿no? Pero afortunadamente lograron entrar estudios tanto de las farmacéuticas como de iniciativa privada, como de investigadores de centros respiratorios, sin patrocinio de la farma. Entonces eso equilibró muy bien la información. El resultado fue este. Trelegy, que es la combinación de forato, fluticasona, meclinidil y bilanterol, fue superior a trixeo y a trimo en ganancia en función pulmonar. Es decir, aunque las tres son triples terapias, Trelegy gana más función pulmonar que los competidores. En tema de exacerbaciones, nuevamente la combinación de forato, fluticasona, meclinidil y bilanterol es la que más reduce exacerbaciones por sobre el trixeo y por sobre el trimo. Entonces, que sea la misma clase terapéutica no quiere decir que todas funcionen igual. Y si voy a elegir triple terapia, pues mejor elijo la mejor, si ya el paciente va a estar inhalando lo que es contundente. Porque además, la combinación de Trelegy es la primera terapia que demostró reducción en mortalidad del paciente con EPOC, con de un 42%. Entonces, si preveo exacerbaciones, claro que puedo hacer que mi paciente con EPOC también viva más. Entonces, ni cerrada ni abierta son iguales, ni todas las opciones de triple son iguales. Existe una que es superior. Ahora, de hecho, la inclusión como inicio de tratamiento del paciente con la realidad. Porque hasta hace unos años, ninguna terapia, ni teotropio, ni las terapias dobles demostraron reducir mortalidad para el paciente con EPOC. Solo las triples terapias van a lograr. Entonces, por eso es lo valioso de tratar antes al paciente. Y acá ustedes me pueden decir, ay, sí, doctora, pero ¿y las neumonías? Con el esteroide inhalado le dan neumonía al paciente con EPOC. Otro mito que nos inculcaron las farmacéuticas que no es cierto. Si bien como grupo de medicamentos los esteroides incrementan ligeramente el riesgo de tener neumonía, no todas las neumonías están asociadas al uso de esteroides en EPOC. Y de hecho, yo puedo iniciar a utilizar esteroides en un paciente con EPOC desde la primera exacerbación moderada, o si le tomo una biometría hemática y ese paciente tiene 100 eosinófilos en sangre, ya es candidato para utilizar un esteroide inhalado, por el efecto preventivo de exacerbaciones y de mortalidad. Y por eso la iniciativa mexicana reconoce a la triple terapia como la mejor opción para mejorar función pulmonar, síntomas, calidad de vida y riesgo de exacerbaciones por sobre cualquier otro competidor, porque hay estudios contra todos. Ahora, no solo le vamos a dar chochitos al paciente, es decir, no solo son los inhaladores, el paciente con EPOC requiere mucho más trabajo. Y en ese sentido, el algoritmo de seguimiento del tratamiento creo que es muy lógico. Si yo le estoy dando terapia doble y sigue con síntomas, con una carga sintomática alta o se exacerba, lo tengo que llevar a triple. No hay otro. Si hoy lo tengo con IC flava y no está funcionando, lo tengo que llevar a triple. No hay otro. Entonces creo que cada vez es bien el seguimiento que yo le doy a mi paciente y estar
justamente en cada consulta evaluando la carga sintomática. Ahora, las exacerbaciones son muy importantes. Y acá tiene la definición y cómo existen exacerbaciones leves, moderadas y graves. Es decir, doctor, no todos son hospitalizaciones. Esas son las más graves y las que más se ven. Pero si su paciente ha tomado ya antibióticos, si ha tenido colesteroides orales, si está tratándose con los famosos rescates con salbutamol, es un paciente que ya pudo tener exacerbaciones moderadas. Entonces, ojo, preguntarle al paciente si ha ido a consulta con otros médicos, porque a veces nos traicionan y se van con los de las farmacias, ¿no? O si ha tenido que ir a urgencias, o si se ha estado medicando con algo extra, es muy valioso en cada consulta para detectar justamente cuántas exacerbaciones realmente estamos teniendo. Y acá tenemos un cuadrito donde justamente nos dice qué podemos evaluar, desde tomarle gasometrías hasta ver la oxigenación en reposo, darle justamente los señales de carga sintomática para evaluar. Y en cuanto a las exacerbaciones, algo que podemos hacer para prevenirlas, igual que darle esteroide inhalado, es vacunar al paciente. Y hoy por hoy tenemos la obligación de vacunar a nuestro paciente con EPOC, obviamente contra COVID, porque aunque ya ninguno de nosotros trae cubrebocas, el COVID no se ha ido, seguimos teniendo casos. Entonces hay que vacunarnos. Lamentablemente aquí dependemos del gobierno, quién sabe para cuándo nos va a llegar el booster que nos toca, pero ahorita tendremos que estarnos revacunándonos casi todos, porque más o menos va a ser también una vez al año. Entonces tiene que vacunarse contra COVID, tiene que vacunarse contra el neumococo, y aquí vienen las indicaciones. Si puedo darle una sola dosis de pentavalente, que lamentablemente aquí en nuestro sector salud no está, pero si no, entonces puedo darle una dosis de 15-valente y una dosis de 23-valente para completar el esquema. Vacunar justamente contra la tosferina, contra pertusis, es algo importante en el paciente con EPOC. Y también necesito vacunar contra herpes zóster al paciente con EPOC, porque resulta que el EPOC es un factor de riesgo para reactivación de herpes. ¿A quiénes nosotros nos dio varicela de virus? A todos, ¿no? Pues todos tenemos riesgo de que al envejecer nos reactivemos por el herpes zóster. Y el riesgo de tener neuropatía posherpética es de 83%. Entonces, imagínense un paciente con EPOC que está mal, que realmente y le tenemos que van a tirarme. No. Entonces hay que vacunar al paciente con herpes zóster, dosis mayores de 50 años. Y entonces, en todas las condiciones de pasando, lamentablemente podría hablar doctores y respiratoria. Pero tenemos lo primero es no olvidar que el paciente con EPOC existe incluso un antecedente previo, que es la pre-EPOC. El paciente tiene síntomas, que ya tiene un factor de riesgo, pero que no tiene solamente una obstrucción, no lo voy a dejar ir a su casa diciéndole que está sano. Lo tengo que vigilar en el tiempo y montarle medidas para prevenir la aparición de la enfermedad. Obviamente, recordar que no todo es tabaquismo. Ya vimos que todos nosotros, de hecho, estamos en riesgo de tener EPOC y que debemos consultar a los pacientes todos los factores de riesgo que revisamos. Hoy una pregunta en el consultorio es: ¿mi paciente se beneficia al máximo con doble o con triple terapia? Punto. Ya no hay más que elegir. Los AIS ya no se recomiendan, y la monoterapia solo está para un grupo de pacientes que prácticamente ni siquiera va a venir al consultorio. Los pacientes más comunes, que son con alta carga sintomática y que aparentemente no se han exacerbado, en el grupo B, darles doble terapia es lo ideal. Pero en el grupo que ya tiene riesgo de exacerbaciones, que ya se hospitalizó una vez, que ya tuvo dos exacerbaciones moderadas, triple terapia es una opción muy buena, y de hecho viene a convertirse en la mejor opción de tratamiento para el paciente con EPOC, porque reduce exacerbaciones, pero también reduce mortalidad. Y hay que implementar, obviamente, medidas no farmacológicas de prevención, como la rehabilitación pulmonar y el tema de vacunación que necesitamos completar en el paciente con EPOC. Yo lo dejo con esta reflexión. Lo que ustedes hagan hoy por su paciente con EPOC, mañana se debería traducir en hacer más, sentirse mejor y vivir más. Es decir, realmente reducir la mortalidad de este paciente con EPOC. Y para eso trabajamos, doctores, para que nuestros pacientes vivan más, hagan más y se sientan mejor. Les doy las gracias por su atención. Les recuerdo que si ocupan cualquier medicamento de GSK y tienen algún evento adverso, pueden reportarlo a estos canales. Les dejo mi correo electrónico en pantalla por si tienen cualquier duda acerca de la información que recibieron o quieren
algo extra, alguna duda, comentario, sugerencia, este es mi canal de contacto. A veces me tardo un poquito si estoy viajando, pero generalmente contesto el mismo día. Muchas gracias. Se otorga la presente reconocimiento a la doctora Karina Nayeli Pérez Telles por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023, con el tema de voz de la evidencia a la práctica. Aprovecho de